Bienvenidos a todos los que están preparados para recibir el primer estudio de día miércoles del año 2021. Parece increíble que ya estamos en el 2021, pero pues gracias a Dios. Así es que tenemos a un grupo acá con nosotros. Bienvenidos todos y gracias a los que están en casa también junto con nosotros disfrutando de la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra, nos bendiga con ella. Para que el Señor abra nuestros oídos y abra nuestros ojos y nos dé una visión de lo que vamos a escuchar y nos ayude a ver las alturas y las profundidades de lo que vamos a escuchar y que Dios toque nuestra voluntad. Eso es lo más importante para que hagamos las elecciones que nos corresponde hacer. Así es que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por ser quien eres. Padre, por haberte dado a conocer a nosotros y seguirte dando a conocer a nosotros por medio de Jesucristo. Y Señor Jesús, te damos gracias porque solo tú puedes revelarnos al Padre. Gracias porque has querido revelarnos al Padre. Gracias porque por medio tuyo podemos llamar a nuestro Padre, Padre nuestro. Y gracias por el Espíritu Santo que hace vivir la palabra, vivifica la palabra, nos guía a toda verdad, dándonos una experiencia con la palabra. Te damos gracias por todo el camino por el que nos has traído. Te damos gracias por el momento en la historia en el que estamos. Te damos gracias, Señor, por los medios a los que tenemos acceso para que tu palabra pueda seguir llegando, Señor, a los hogares. Te damos gracias por la porción de el cordero, Señor, que has dividido y cortado para nosotros hoy, por la pieza especial, Señor Dios, que tienes destinada para cada uno de nosotros, servida sobre la mesa. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos tu palabra, bendícela en nuestros corazones, Señor Dios, y que tu voluntad sea hecha, Padre. Te amamos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos en el 2020 casi introduciendo el Sermón del Monte. Estamos estudiando a la persona de Jesucristo. Estamos estudiando a Jesucristo de eternidad a eternidad y literalmente comenzamos con la eternidad pasada, ¿verdad? Y pues tenemos que terminar en la eternidad futura. Pero estamos ahora en los evangelios estudiando la vida, las obras de Jesús. El Señor Jesucristo enseñó, predicó y sirvió, sanó enfermos. La palabra que resume todo lo demás que hizo es servir, ¿verdad? Y en esta ocasión pues estamos llegando en nuestro estudio a estos momentos antes que Jesús subiera al famoso monte de las bienaventuranzas, le llaman, ¿verdad? Y nos diera su sermón del monte. El sermón del monte se encuentra de la manera más completa en el libro de Mateo. Abarca el capítulo 5, 6 y 7. Y por ejemplo en el evangelio de Lucas encontramos una parte condensada y luego muchos otros principios están distribuidos más adelante, ¿verdad? En el texto del libro. Hace años, ya bastantes años, estudiamos el Sermón del Monte de manera puntual y desglosada. Así es que no vamos a volver a hacerlo. Todo ese material lo tenemos disponible, está en el sitio web de la iglesia. Solo vamos a refrescar algunas cosas, pero lo que voy a hacer es irme más al texto que tenemos en el evangelio de Lucas. Pero sí vamos a hacer algunas generalidades, porque ya que estamos ahí, pues vale la pena retomar algunas cosas maravillosas, ¿verdad? Y hoy, a manera de introducción todavía, quiero recordarles algo. Recordarles porque también son cosas que hemos estudiado en el pasado. Y estudiando otras lecciones y en otros contextos tocamos estos principios. Cuando uno retoma un principio y lo pone dentro de un contexto nuevo, el principio cobra totalmente otro matiz. Así es que aprendemos otras cosas, vemos otros ángulos. Entonces eso nos bendice a todos. Bueno, así es que sigamos introduciendo el famoso Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es otra cosa más que el crecimiento moral que se da cuando estamos creciendo espiritualmente. Una vez Cristo llega al corazón del creyente y lo dejamos trabajar en el corazón nuestro, cuando Él empieza a crecer en nosotros, la verdad empieza a crecer. Empezamos a crecer en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento y en prudencia.
Cristo, la verdad en nosotros, comienza a regenerar, transformar, convertir y conformar nuestra propia naturaleza humana, o nuestra vieja naturaleza, o el viejo hombre, o el viejo corazón. Entonces, poco a poco, la influencia de Cristo en el corazón se va viendo, se va traduciendo en nuestra manera de obrar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de hablar, nuestras actitudes. Estas actitudes, esta conducta es lo que se llama nuestro desarrollo moral. La evidencia de que se está dando un cambio por dentro es ese cambio o esa transformación que se ve por fuera, en nuestra conducta, en nuestras acciones. Ese es el desarrollo moral. Así es que si Cristo, el hombre nuevo, está creciendo en nosotros, nuestro hombre viejo a fuerza tiene que estar siendo transformado y conformado a su imagen. Es un proceso doble, ¿verdad? Entonces, el Sermón del Monte enfatiza este tabernáculo de buenas obras. Nos enseña qué clase de conducta se espera de alguien en quien Cristo está creciendo. Ahora, hay algo que quiero enfatizar hoy y nos vamos a ir para eso a Mateo capítulo 5, versos 1 y 2. Allí se introduce el Sermón del Monte. Recordarán, si han escuchado el estudio o estuvieron aquí cuando lo hicimos, que la manera más apropiada para estudiar el Sermón del Monte es estudiarlo de atrás para adelante. Así como Dios a Moisés le reveló el tabernáculo allá en el monte de Sinaí, comenzando consigo mismo y descendiendo hasta donde se encontraba el hombre que necesitaba redención y un mediador. Cuando ven la manera como Dios le fue revelando los componentes o los muebles del tabernáculo a Moisés, lo primero que Dios mencionó fue el arca y el propiciatorio. Y luego fue descendiendo, le reveló la mesa de los panes, el candelero, el altar de oro. Y finalmente se fue a los muebles del atrio, donde está el altar de bronce y la fuente de bronce. Bueno, Dios empezó consigo mismo y fue descendiendo hasta encontrarse con el hombre. Un cuadro de la manera como Dios iba a encontrarse con el hombre por medio de Jesús, ¿verdad? Del Salvador. Pero el Sermón del Monte está estructurado de la mismísima manera. El Señor comienza con las bienaventuranzas o con la corona del Sermón del Monte y va descendiendo hasta llegar al fundamento. Ahora, nunca en la historia se va a construir un edificio empezando con el último piso y terminando con el cimiento. Uno comienza con el cimiento y entonces va edificando hasta llegar a la corona, ¿verdad? O la cornisa del edificio. Así es como está estructurado y así es como lo estudiamos en su oportunidad hace ya varios años. Descubrimos que en el Sermón del Monte hay 36 grados o 36 escalones. Cuando los vamos estudiando y vamos analizándolos, vamos viendo toda la conducta moral, el desarrollo moral, ¿verdad? Que se va formando en la vida del creyente. Así es que para eso pues ya tienen el estudio ya armadito. No vamos a volver a ver los 36 grados de esa manera y en ese orden. Pero en Mateo capítulo 5, verso 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quiénes? Ultimadamente fue a los discípulos. Estas lecciones son para los que eligen ser discípulos de Jesucristo. Hay una diferencia enorme entre ser un creyente y ser un discípulo. Ahora, ser un discípulo es elección de cada quien, pero definitivamente la mano de Dios tiene que estar sobre una persona que elige dar esos otros pasos y convertirse en un discípulo. Pero hay una diferencia abismal entre ser un creyente y ser un discípulo, ¿verdad? Así es que esta enseñanza dice, y ahí estaban los discípulos y les enseñaba. Ahora, si nos vamos a Lucas, el Sermón del Monte está en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6. Y estas lecciones nos ayudan a entender muchísimas cosas. La primera es que Jesús nunca le forzó nada a nadie. Jesús daba los principios y una vez dados los principios, él dejaba en manos de la gente elegir qué iban a hacer con lo que habían escuchado. De hecho, entre sus 12 discípulos más cercanos hubo uno que nunca decidió
hacer lo que tenía que hacer, el famoso Judas, ¿verdad? Pero así es Jesús y así es como funciona la palabra de Dios. Uno da la palabra, uno riega la semilla. Pues ya depende de en qué clase de tierra cae, cuánto fruto va a dar la semilla, pero eso ya es cuestión de cada persona. Así es que caminar con Cristo no es algo que sucede a la fuerza, no es algo que sucede tampoco de manera automática. Tampoco es algo que corresponde únicamente al mundo de los dones del Espíritu Santo. No, tiene que ver con la elección que cada quien quiera hacer. ¿Cuán adentro nos vamos a meter con Dios o no? Y en Lucas capítulo 6, verso 20, ahí comienza el relato acá en Lucas del Sermón del Monte. Ahí solo ocupa un capítulo. En Lucas 6, 20 dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Y ahí viene la lección. Entonces le estaba hablando a todo el mundo, pero no le estaba hablando a todo el mundo. Y saben que cuando a uno le toca el tremendo privilegio de compartir la palabra de Dios, hay ciertas cosas que uno sabe que no le está hablando a todo el mundo, ¿verdad? En el sentido de no va a caer en la misma clase de oídos, ¿verdad? En todas las multitudes que estén escuchando. En Lucas capítulo 6, versículo 27, dice: pero a vosotros los que oís, y seguía refiriéndose a sus discípulos. Entonces la manera como oímos, la manera como escuchamos va a hacer una gran diferencia en cuánto vamos a dejar obrar la palabra de Dios en nuestros corazones, cuánto nos vamos a acercar al Señor Jesucristo, o si vamos a elegir permanecer en la periferia, ¿verdad? O sea, con estar un poquito cerca suficiente. Bueno, pues hay otros que no quieren estar un poquito cerca. El apóstol Juan, para él no era suficiente estar por allí. Él se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo. Ahora todo esto es por elección, ¿verdad? Entonces, bueno, regresemos a Mateo, capítulo 7, verso 24, que es donde concluye el Sermón del Monte. Ahora, si lo estudiamos de atrás para adelante, es donde comienza el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, del verso 24 al verso 29. Y aquí está una cosa vital, clave. Si esto está, tenemos garantizado edificar. Pero si esto no está, no vamos a empezar a edificar nunca. En otras palabras, nunca vamos a salir de cimientos. Es muy interesante estar haciendo una edificación y estar en la fase de cimientos, ¿verdad? Es muy emocionante. Especialmente las edificaciones grandes. La gente solo ve un hoyo y ve que todos los días llega un enjambre de trabajadores ahí al sitio de la construcción y trabajan por horas y entra y sale maquinaria y no se ve nada. De repente un día empieza a salir de cimientos el edificio, ¿verdad? Y eso es de lo más emocionante. Bueno, nuestros cimientos espirituales. Número 1, la sangre redentora del Señor Jesucristo, la experiencia de la salvación. O sea, esa es la base. Número 2, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Eso es algo que el pueblo de Israel recibió en figura todavía estando en Egipto. Fue en Egipto que recibieron la sangre del Cordero de la Pascua y eso marcó su salida, pero todavía están en Egipto, nada más que ya no son esclavos del faraón, ¿verdad? La columna de nube y fuego, figura del bautismo con el Espíritu Santo. Eso es algo que ocurrió estando ellos todavía en Egipto. Y luego, por supuesto, el bautismo en agua o el bautismo en el nombre o en la naturaleza del Señor Jesucristo. Eso fue lo que marcó la frontera entre Egipto y el desierto para el pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. Eso está representado en el atrio del tabernáculo, en la fuente de bronce. Así es que esas son nuestras experiencias fundamentales. Por supuesto, la salvación es todo lo que necesitamos para ser rescatados o redimidos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Si solo nos quedamos con la experiencia inicial de la salvación, gracias a Dios, eso ya nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y eso ya nos dio vida eterna. Gracias a Dios. Pero si vamos a edificar una estructura sólida, espiritual y eterna, ¿sí? Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada quien vea cómo sobreedifica.
El fundamento es un don gratuito. Así es que Pablo obviamente los condujo a ser salvos naturalmente. El bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en agua. Esas son cosas básicas, fundamentales. Esas tres cosas contribuyen a nuestra limpieza y santificación, ¿verdad? Como les digo, la salvación, la sangre de Jesucristo es todo lo que necesitamos. Pero si vamos a edificar algo encima, necesitamos sumarle estas otras patas a la mesa, por así decirlo. Necesitamos el fuego santificador del Espíritu Santo, necesitamos el poder y los dones del Espíritu. Y necesitamos la limpieza y la circuncisión espiritual que provoca el bautizarnos en agua. Eso está en el libro de Colosenses, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, una vez completo nuestro fundamento, podemos empezar a salir de cimientos y edificar oro, plata y piedras preciosas, ¿verdad? Podemos empezar a salir de cimientos. Entonces, en Mateo capítulo 7, verso 24, leemos lo siguiente. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahí está la cosa. La intención o el interés o la postura interna que traemos cuando vamos a oír. Hay personas que oyen, hay personas que escuchan. Hay personas que oyen y disfrutan el sonido. Pero hay personas que escuchan con la intención de entender, porque tienen la intención de hacer algo con lo que están procurando entender. Y ya eso hace la diferencia entre el creyente y el discípulo. ¿Lo ven? Entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? Bueno, es muchas cosas, pero es la verdad que está generando todas estas historias, parábolas, todo lo que leemos en la Biblia a nivel elemental. Hay principios de verdad detrás y hay personas que se desesperan leyendo su Biblia porque tanto nombre o tanto personaje o tantos acontecimientos o tantos lugares y se enredan y creen que se trata únicamente de familiarizarse con las parábolas, las historias, los personajes, los acontecimientos históricos. Bueno, pues si Dios quería que fuéramos historiadores expertos, nos hubiera mandado tal vez mejor a una enciclopedia que amplía un poquito más la información, ¿verdad? Sí, pero la Biblia es un libro de principios espirituales, principios de verdad. Entonces, la diferencia entre oír y escuchar o oír con la intención de hacer ya nos va a predisponer y nos va a hacer esforzarnos por encontrar el principio de verdad que hay detrás. Una historia no puede transformar mi vida, pero si encuentro el principio de verdad, el principio espiritual que generó esa historia, ese principio se va a poder aplicar en cualquier época de la historia, en cualquier latitud, en cualquier cultura y en cualquier persona. Amén. La verdad es eterna y es infinita. Hay personas que dicen, no, pero la Biblia ya caducó, pues son historias de cosas que pasaron hace ni siquiera cientos, miles de años. Bueno, esos pueblos a lo mejor ya no existen. Las ciudades que aquí se mencionan ahora son ruinas y ha quedado en manos de los arqueólogos irlas desenterrando, ¿verdad? Por supuesto. Pero ¿qué tal la verdad que hay detrás de esas historias? Esa es eterna. La verdad que hay detrás de esas historias es lo que creó el universo. Y es lo único que puede regenerar, transformar, convertir y conformar a imagen de Cristo la naturaleza humana. Amén. Entonces, esa es la diferencia o una de las diferencias o una de las maneras como podemos abordar esto entre edificar la casa sobre la roca a edificarla sobre la arena. La arena, desde esa perspectiva, es un estudio elemental de la Biblia que no nos hace ver más allá de las historias y los personajes, ¿verdad? La roca es la verdad que está detrás o debajo de la superficie, los principios de verdad. Por supuesto hay otra perspectiva aquí también, ¿verdad? La arena también se refiere a nuestro propio razonamiento humano.
Y hay personas que creen que de lo que se trata es de filtrar en su propia mente y de acuerdo a su propia perspectiva y punto de vista, todo lo que está leyendo aquí. Bueno, si vamos a filtrar desde nuestra perspectiva y nuestro punto de vista y nuestro conocimiento, todo lo que estamos leyendo, no vamos a llegar a ningún lado. Amén. Entonces, también a eso se refiere la arena, por supuesto, ¿verdad? Al razonamiento humano. Estas cosas jamás fueron dadas a los hombres para ser discernidas de manera natural. Por eso necesitamos, número uno, necesitamos ser redimidos por la sangre de Jesucristo. Y número dos, necesitamos la ayuda y el ministerio del Espíritu Santo, que es el que hace que estas cosas vayan cobrando vida, ¿verdad? Pero leamos, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, encontramos la verdad, encontramos el principio. Una vez lo entendemos, una vez lo asimilamos, lo vivimos, lo hacemos nuestro, ¿quién nos lo puede quitar? Una vez me hacían esta analogía de esta manera. Decía, miren, una manzana. Si alguien me da una manzana y yo la tengo en la mano, ahí alguien me la puede quitar o no. Por supuesto. Y si me ponen detrás un arma y me dicen la manzana o la vida, con mucho gusto doy la manzana. Y decía esta persona, bueno, tomamos la manzana y le damos una mordida. Si la tenemos en la boca, de ahí todavía nos la pueden sacar o no. Todavía. Dice, de acuerdo, la mordemos y nos la tragamos. Si todavía está en el estómago, todavía no la pueden sacar. Nos dan uno de esos, como se llamen, para limpiar el intestino y adiós manzana. Pero dice, una vez la hemos digerido y nuestro organismo la ha absorbido, ese alimento se convierte en parte incluso de nuestro sistema circulatorio. ¿Quién nos la puede quitar allí? ¿Quién nos la puede quitar allí? Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Ahora, descendió lluvia. Vamos a ver, lluvia. Vinieron ríos. Soplaron vientos. La lluvia tiene que ver con las pruebas de la vida. Les puedo dar versículos y todo. Pero las lluvias tienen que ver con las pruebas de la vida. Podemos estar sometidos a situaciones. De hecho, todos estamos hoy sometidos a una pandemia, ¿verdad? Algunas personas están pasando o han pasado por pruebas particulares, situaciones particulares. O sea, ¿quién nos va a sacar o qué nos va a sacar del camino si nuestra casa espiritual está fundada sobre la verdad? ¿La verdad de quién es? El Señor Jesucristo. La verdad de sus principios espirituales, cómo opera. Solo el hecho de saber que Él tiene una balanza y un lado de la balanza se llama placer y el otro lado de la balanza se llama dolor, y Él gobierna sobre ambos lados de la balanza. Ya solo eso nos hace mantenernos firmes y estables. Saber que las circunstancias no van a alterar en nada la naturaleza divina, ¿verdad? Hay personas que piensan, me duele, Dios ya no me quiere igual. ¿Qué tiene que ver mi situación con la naturaleza divina? Dios deja de ser Dios si Él está supeditado a circunstancias y situaciones. Si existiera tal cosa como que Dios no tiene ningún control de alguna situación, entonces Dios no es Dios. ¿Lo ven? Entonces, ahora, si mi relación con Dios es superficial, va a venir un aguacero, va a venir una prueba e inmediatamente voy a razonar de esa manera, ¿verdad? Yo creí que Dios me amaba. Yo creí que caminar con Dios significaba no tener un solo problema en toda mi vida. Mucha gente es así porque no se meten abajo de la superficie, ¿verdad? No edifican encima de los fundamentos, de los cimientos. Pero cuando viene una prueba
Y nosotros estamos fundados sobre la verdad de cómo funcionan las cosas, la verdad de quién es Dios. La misma verdad que sustenta todas las cosas, la misma verdad que hace que todas las cosas consistan, la verdad que le ha dado su naturaleza a cada cosa y la verdad que le ha trazado a cada cosa un plan perfecto de tal manera que todas las cosas que existen son lo que fueron creadas para hacer y hacen lo que fueron creadas para hacer. El universo que nos rodea es eso, es un gran plan maestro puesto en operación, y yo no veo una estrella peleándose con la otra porque la luz que tú emites es más bonita que la luz que me tocó emitir a mí. Me voy a pelear contigo. No, el universo no tiene problemas. Este mundo no tiene problemas. Ahora, un día pusieron a hombres emproblemados a administrar este planeta y entonces hubo problema. Pero la creación de Dios no tiene ningún problema. Entonces, cuando uno está en armonía con la roca, uno no tiene ningún problema. Amén. Pruebas. Pues quiero decir, los problemas no nos van a sacar de donde estamos firmes. Los segundos son los ríos. Los ríos tienen que ver con nuestra carne y las batallas que peleamos en contra de nuestra propia naturaleza carnal. Y nuestra carne es increíble, ¿verdad? Y hay etapas, hay épocas en las que nuestra carne pareciera ser que se sale totalmente del control. Pero si estamos nosotros edificados sobre la roca, sobre la verdad. Miren, yo he tenido experiencias con personas. Estoy pensando en alguien, pues finalmente murió esa persona. Una persona que venía bien, caminaba bien. Una persona con unas capacidades tremendas para Dios, y Dios lo usaba. Pero pues una serie de situaciones y de circunstancias. Y había algo con lo que batallaba en su vida. Y un día, palabras de él, ahora no me lo dijo a mí, pero la persona a la que se lo dijo me lo dijo a mí. Un día dijo: como Dios no me quita esto, entonces habrá que me aguante. Y se dio a la perdición y dijo: ¿para qué voy a seguir batallando en contra de esta inclinación y de esta cosa? Ahora que Dios me aguante. Imagínense ustedes qué barbaridad. Bueno, ya se murió, pues ¿para qué quieren los detalles? El hecho es que qué lástima que la conclusión que uno saque cuando uno se da cuenta que todavía tiene inclinaciones y cosas en su naturaleza carnal que tiene que vencer. Qué barbaridad dejarse vencer. Tenemos a Cristo, el creador de todas las cosas, adentro. Por algo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, si nuestra relación es con la roca, si estamos arraigados en la roca, no importa cuán enloquecida esté nuestra carne y cuán débiles nos sintamos cuando la tentación nos es puesta delante, ¿saben qué vamos a decir? Vamos a decir: y tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. De acuerdo, me tropecé, caí. Bueno, pues 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque Jehová sostiene su mano. Me levanto y sigo caminando. Que soy torpe, ¿y qué tiene de nuevo eso? ¿Y qué tiene eso de grandioso? Por supuesto que lo soy, pero la Biblia dice que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, cuando estamos fundados sobre la roca, nos tropezamos y caemos. No es cuestión de si nos vamos a tropezar y nos vamos a caer, solo es cuestión de cuándo. Pero Dios no está esperando perfección en seres humanos imperfectos. Así es que nos levantamos y seguimos adelante. ¿Y qué creen? En el camino, tarde o temprano, se nos sana la cojera. ¿Sí? Amén, es lo que dice la palabra. Así es que así camina alguien que está fundado sobre la roca. Vienen los ríos y los ríos no lo mueven. Amén. Esa es la gente que llega a algún lado. Quienes llegan a algún lado en su relación con Dios no son personas que no tuvieron batallas con su naturaleza carnal o pasaron por alguna situación difícil a lo largo de su vida. Esa es la imagen que uno tiene a veces cuando uno no conoce estas cosas, cuando uno empieza a caminar con Cristo. Yo veía a los grandes
Cuando yo me convertí, se recuerdan que habían grandes teleevangelistas y era como que, o sea, todos queríamos ser como ellos, ¿verdad? Y de veras era una cosa tremenda. Los tiempos han cambiado y obviamente la manera de hacer evangelismo cambió un poco. Ya no hay tanto de esos métodos que había más antes. Pero yo cuando me convertí, mi primera impresión en mi total ignorancia era a la dichosos, ¿verdad? De plano que ellos no tienen las batallas que yo tengo. De plano que ellos nunca han pasado por lo que yo he pasado. Por eso están allí. Bueno, solo de 2 pasos y va a descubrir que ellos son igual que usted. Nada más que algo encontraron, algún principio encontraron. Siguieron caminando a pesar de las lluvias, a pesar de los ríos. ¿Qué creen los vientos? Los vientos, eso sí tiene que ver con los ataques espirituales. Esto sí tiene que ver con el diablo. Pongamos aquí Satanás, ¿verdad? Y su engaño, ¿verdad? Ese aliento que busca nublar nuestra mente y nublar nuestra visión de Cristo, y esas palabras que tratan de capturar nuestra mente para que empecemos a razonar contrario a la verdad, contrario a la que Dios nos está diciendo, y saquemos esas conclusiones tan nefastas, ¿verdad? Pues sí, no vale la pena seguir caminando. Bueno, todos estamos sometidos a esto, pero si vamos a llegar a algún lado, no es porque no estuvimos sometidos a esto. Si vamos a llegar a algún lado es porque trabajamos lo suficiente para arraigar nuestra casa espiritual sobre la roca. Encontramos la verdad, encontramos los principios, encontramos la naturaleza de Cristo en su palabra, escondida en su palabra o revelada en su palabra. ¿Se acuerdan que Dios puso su palabra por encima de su nombre? Está en los Salmos, ¿sí? Así es que el propósito de la palabra es revelarnos su nombre o su naturaleza. Entonces, desde esa perspectiva, la palabra es la arena, pero la revelación de la persona es la roca. Y cuando tenemos una revelación de la persona, entonces vamos a permanecer firmes, arraigados y fundamentados en nuestra relación con una persona. Y la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia en los que hemos crecido gracias a nuestra relación viva con la persona del Señor Jesucristo. Amén. Esta es la base del sermón del monte. Jesús le está hablando a sus discípulos. Sabe que ahí están las multitudes. Las multitudes es la gente que oye pero no oye. Ay, qué lindo estuvo el mensaje. Vamos a ver qué nos dicen la próxima semana. En cambio los discípulos son, yo tengo que ir a estudiar esto. Y yo tengo que saber un poco más de lo que escuché, pues. Yo tengo que corroborar esto. Estoy oyendo cosas que, miren, si tenemos el Espíritu de Dios, sabemos cuando algo es verdad y cuando algo no es verdad. Pero ¿se acuerdan quién fue? Pablo, el que dijo, miren, sean más nobles sean como los de Berea. Sean más nobles que los de Tesalónica, porque los de Berea agarraban todo lo que decía el apóstol Pablo e iban y corroboraban a ver si era cierto o no lo que estaban oyendo. Amén. Ese es un discípulo. ¿Ok? Bueno, entonces regresando aquí a Mateo 7, 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En las traducciones hebreas del Nuevo Testamento, aquí se refiere a la roca Sela. Es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Muy bien, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tremendo, ¿verdad? Vámonos a Ezequiel 13. Tengo una nota aquí yo en Ezequiel capítulo 13. Versículo del 1, vamos a ver. Tal vez del 1 al 16. Del 1 al 16.
Ezequiel 13, del 1 al 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Estamos viendo el mismo principio. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo, para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá. Y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. ¿Qué cosa, no? Es el mismo principio que estamos viendo acá mencionado en el sermón, en conexión con el sermón del monte. Hay personas que al edificar sobre la arena, lo que están haciendo es edificando sobre las cosas que ellos quieren oír. Una cosa es oír lo que uno quiere oír, y otra cosa es oír lo que Dios está diciendo. Nuestra carne no siempre va a querer oír lo que Dios está diciendo, pero cuando somos lo suficientemente espirituales, en el grado que sea, en un grado muy pequeño y muy básico, vamos a agradecerlo. Nos va a doler, no nos va a gustar saber la verdad a nuestra carne, pero nuestro hombre espiritual lo va a agradecer y va a decir: Señor, gracias por corregirme. Gracias por decírmelo. Si tú no me lo dices, yo no me doy cuenta. Y a veces Dios utiliza gente para decirnos las cosas, ¿verdad? Y nuestra carne va a reaccionar, nuestro orgullo, la famosa ciudad del orgullo con sus muros defensivos, ¿verdad? Se va a resistir. Pero si uno ama al Señor lo suficiente, uno va a ir al cuarto de oración y va a decir: Señor, a lo mejor sí tiene razón la persona, ¿verdad? Y todo el tiempo habrá sido Dios hablándonos a través de la persona. Ahí tienen la diferencia entre ser un oidor y un hacedor. Edificar sobre la arena, edificar sobre la roca. Edificar sobre la arena nuevamente también significa solo estar buscando oír las cosas que nuestra carne, nuestro orgullo quieren oír, ¿verdad? Miren el estado de la nación de Israel descrito aquí por el profeta Ezequiel. ¿Se acuerdan que Ezequiel, cuando profetizó, ya él estaba en Babilonia? Los caldeos hicieron 3 incursiones a Israel, a Judá, a Jerusalén. Ya se habían llevado cautivos a un primer grupo, a un segundo grupo. Si recuerdo bien, Ezequiel se fue con el segundo grupo. Entonces él estaba en Babilonia, y Dios, ¿se acuerdan que lo agarró de las guedejas de la cabeza? Si lo examinan en hebreo, él debe haber sido un sacerdote ortodoxo. Lo agarró de los tzitzit, los rulos. Eso existe desde entonces. De allí lo agarró. Es la palabra que se menciona en hebreo.
y se lo llevó en visiones a Jerusalén y él vio el estado de la ciudad, lo que estaban haciendo y todo. Y entonces ahí lo dice, miren, habiendo podido edificar sobre la roca de la verdad, ¿verdad? Dios nos hubiera reprendido porque pues no somos perfectos, pero si hubiéramos estado edificados sobre la verdad, hubiera resistido nuestra casa, nuestra relación con Dios, ahí estaríamos, hubiéramos agradecido la reprensión. Pero Dios mandó a un profeta tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y en vez de agradecer la reprensión, mandaron a matar a los profetas. Bueno, un día vino el Hijo de Dios, ¿verdad? Y en vez de agradecer la luz que estaba irradiando el Señor Jesucristo, mejor la mandaron a matar a una cruz porque nunca quisieron edificar sobre la verdad. Así es que ahí tienen la gran diferencia. La diferencia entre un creyente y un discípulo es la manera como escuchamos, el interés con el que escuchamos. ¿Realmente queremos saber? ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad si se nos dice la verdad del asunto? ¿Estamos dispuestos a hacer algo con lo que estamos oyendo? Llevarlo al cuarto de oración y hacer los ajustes necesarios. Señor, gracias, me dolió, pero gracias por decírmelo, Señor. Es cierto, me arrepiento, ayúdame. Esa es la diferencia pues entre un creyente y un discípulo. Son diferencias enormes. Vámonos a Lucas. E igualmente lo que sería el final o el principio del Sermón del Monte, aquí según Lucas. Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Ese es el detalle que no se menciona en Mateo. Cavó y ahondó. Y por cierto, interesantemente en las traducciones hebreas, ahí se usa la mismísima expresión que se utiliza en Job cuando describen aquel caballo, ¿se acuerdan? Que es representa nuestra fe. Entre otras cosas dice que escarba la tierra o escarba el valle. Pues van a creer que es exacta la mismísima expresión la que se usa aquí, cavó y ahondó. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahorita pues estamos siendo probados, ahorita más que todo por lluvias, con esta pandemia, ¿verdad? Y no es extraño, es lamentable, pero no es extraño escuchar de historias, ¿verdad? De personas que iban a la iglesia y de repente se enfriaron porque como ya no hay iglesia, ¿verdad? O personas que están totalmente sin esperanza y sin dirección y se están deprimiendo. ¿Dónde quedó nuestra visión del Señor Jesucristo? Pero estas son las cosas que van probando cuán sólido es lo que hemos edificado todos estos años. Y si nuestros cimientos están sobre la roca o están puestos sobre la arena. Cuán profunda ha sido nuestra relación con el Señor Jesucristo. Así es que Dios sabe cuánta lluvia necesitamos, cuántos ríos necesitamos y cuántos vientos necesitamos. Ambas casas fueron probadas con las mismas cosas. Dios no hace acepción de personas, y no es que Dios fue parcial y a unos los trató de una forma y a otros de otra. Al final de cuentas, nuestra historia habrá sido, desde esa perspectiva, la misma. O sea, todos tuvimos que hacer las mismas elecciones, ser sometidos a las mismas cosas, pero algunos hicieron las elecciones correctas, otros no quisieron o eligieron mal. Entonces, ya aquí va uno viendo pues la diferencia entre un discípulo y un creyente. Vamos a hacer un diagramita muy sencillo, muy sencillo acá. La palabra discípulo, esto se los recuerdo porque ya lo hemos estudiado. Significa un aprendiz, un pupilo. Eso es todo. Pero oiga esto,
Es alguien que escucha. A veces mistificamos estas cosas y la definición de un discípulo es de lo más básico. Alguien que escucha, alguien que se informa, alguien que aprende por el uso y la práctica. Bueno, si es un oficio lo que estamos buscando aprender, ¿verdad? Si queremos aprender carpintería, no es sentándonos a ver únicamente. Necesitamos agarrar las herramientas en nuestras manos y empezar a utilizarlas, ¿verdad? Ese es un discípulo, alguien que aprende por el uso y la práctica. Oiga esto, alguien que tiene el hábito y la costumbre de aprender. Entonces, una cosa es que sea realegre y reemocionante lo que estamos oyendo, y otra cosa es que nos detengamos a analizar, a examinar y a buscar retener y absorber toda la verdad que hay detrás de lo que estamos oyendo y con la que nos estamos regocijando. Yo he tenido experiencias y estas experiencias lo hacen a uno abrir los ojos, ¿verdad? Y observar y darse cuenta de aprender muchas cosas. Una vez éramos parte de un evento, era un congreso o algo así, y no me acuerdo si estábamos ahí solo como asistentes o a lo mejor nos pidieron llevar la alabanza o algo, no me acuerdo, pero estábamos allí. Y se imaginan ustedes, ¿verdad? Viene predicador número 1 y Dios los va a prosperar y Dios los va a bendecir y todo el mundo ¡yeah! Después vino predicador número 2. Muy bien, sentémonos y estudiemos, aprendamos. Y de repente todos y uno toma nota, ¿verdad? Uno dice, ajá, la diferencia entre un creyente y un discípulo. Por eso los creyentes se desinflan re rápido cuando no se gradúan a discípulos. ¿Saben por qué? Porque el fuego y la emoción no van a estar allí todo el tiempo, si somos honestos. La iglesia no va a estar allí para darnos otra empujadita. Me refiero a la acción física de congregarnos. Pues por mucho tiempo no podía venir ni una sola persona acá a las reuniones. Quién sabe, a lo mejor nos van a restringir otra vez. Pero muchas personas dependen de eso y es como que se inflan el domingo y se desinflan el resto de la semana esperando volver a inflarse el domingo. Pero un discípulo oye, aprende, examina, investiga, experimenta con aquello, lo practica, vive una emoción continua. O sea, ese no se desinfla, al contrario. La definición de un discípulo en el hebreo, talmid, es un alumno. Pero la raíz de la palabra discípulo o de la palabra alumno significa, se recordarán de esto, a los animales para domesticarlos y enseñarlos el camino por el que tenían que caminar, pues usan un palito, ¿verdad? Y los golpean por acá para que crucen para allá y los golpean por allá para que crucen para allá. Pues la raíz de la palabra alumno o discípulo es ese palito, lamad, el palito, este incentivo que usan para domesticar a los animales y para enseñarles por dónde tienen que caminar. Es lo que se llama una aguijada, así es como se llamaba al palito la vara como un incentivo. Un alumno, un talmid en hebreo es alguien acostumbrado, alguien adiestrado, alguien diestro, ha sido entrenado, enseñado, instruido. La palabra alumno significa alguien que ha sido domado, domado, ¿verdad? Ese es el discípulo. Así es que obviamente hay un paso que es el que nos va a llevar a convertirnos de creyentes a discípulos. Igualmente, si no se da ese paso, seguiremos solo en el círculo de creyentes. Entonces, acordémonos de Jesús. A ver, pongamos aquí a Jesús. Y se acordarán que había una serie de círculos de personas alrededor de la persona del Señor Jesucristo. De sus discípulos, los 3 que estaban más cercanos eran Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Pero ellos eran parte de los 12. Pero si quieren, Pedro, Jacobo y Juan acá.
Solo les voy a ir haciendo los circulitos. Esos son Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Pero luego tenía a los 12. Y de esos 12, uno le resultó haciendo elecciones no muy buenas, ¿verdad? Los 12, bueno, pongamos 12 aquí. Luego en una ocasión los envió a ellos a predicar. Eso lo vamos a estudiar en su momento. Luego en otra ocasión envió a 70, ¿se acuerdan? Envió a 70 a predicar. Ahora, en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, interesantemente había solo 120. Pero ¿qué pasó con los 4,000 cuando alimentó a las multitudes la segunda vez? Y la primera vez eran 5,000. Algo pasó entre los 5,000 y los 4,000 que se le fueron 1,000, ¿verdad? Y luego estaban todas las multitudes. Él le habló a las multitudes, ministró a las multitudes. Aquí están multitudes. Entonces, el camino para venirnos desde acá y acercarnos hasta acá. Esa es la cosa. Miren a cuántas multitudes tocó el Señor Jesucristo, a cuánta gente ministró, a cuánta gente le hizo milagros. Cuando Él resucitó, se le apareció a más de 600 personas a la vez. Porque no estaban los 600 en el aposento alto, solo había 120. ¿Qué pasó con el resto? ¿Lo ven? Toda la vida es la misma historia. Siempre hay círculos, ¿verdad? Círculos. Ahora, como les digo, la salvación es un don gratuito, es algo básico. Cuando somos redimidos por medio de nuestra fe en la sangre del Señor Jesucristo, eso hace la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. Pero Jesús no murió en la cruz únicamente para redimirnos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Jesucristo murió en la cruz pagando el precio para la restauración total del ser humano. ¿Sí? Así es que hay toda una estatura espiritual que nos aguarda, en la que podemos y debemos crecer. Cuando Jesús sacó a Israel de Egipto, Él no los sacó de Egipto con la intención que ya no sean esclavos y solo eso. No, los sacó de allí con la intención de llevarlos a la tierra de Canaán y a los montes de Jerusalén y heredar el lugar que Dios eligió para poner en él su nombre. Así es que ahí está. Pero pues multitudes hubo toda la vida y las seguirá habiendo. Pero estos círculos más internos, esos son los discípulos. Esos son los discípulos. Cuando refresquemos algunos de los principios, van a ver ustedes cómo definitivamente las multitudes tratarán de practicar una o dos cosas, pero simplemente no está en ellos caminar como Jesús lo dejó expuesto acá en el Sermón del Monte y en todo el resto de sus enseñanzas, ¿verdad? De hecho, yo me acuerdo cuando dimos estas lecciones, cuando las dimos, estábamos discutiendo acerca de el que te hiera en una mejilla, ponle la otra. O sea, dice lo que es, pues. Por supuesto, desglosamos todo el principio. Al que te quite la capa, no se la niegues, dale también la túnica. Era bien interesante cuando yo terminaba de exponer estas cosas, las conversaciones, ¿verdad? Siempre se queda gente después platicando y las preguntas y las incógnitas, ¿verdad? Pero ¿cómo así? ¿Y por qué me voy a dejar? ¿Lo ven? ¿Cierto o no? Bueno, esa es la diferencia. O sea, ¿qué vamos a elegir? ¿Nos vamos a quedar en ese círculo de ¿y por qué me voy a dejar? ¿O vamos a buscar ser discípulos? Y por supuesto que hay un principio detrás de todo eso. ¿Vamos a buscar aprenderlo o nos vamos a quedar con el que ¿y por qué me voy a dejar? ¿Lo ven? Y la verdad que la mayoría de la gente se queda aquí. ¿Y por qué me voy a dejar? Y muy pocos se encuentran los secretos, los misterios y los tesoros que hay detrás de cosas como al que te pida la túnica, la capa, no se la niegues, dásela. Dale también la túnica. Y cosas así, ¿verdad? Al que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y la reacción de las multitudes es: ¿ya cuenta de qué? Pero un discípulo dice: a ver, ¿cuál es el principio allí para poder practicarlo?
Yo quiero hacerlo, yo quiero ser así. A ver, ¿cómo puedo practicarlo? ¿Cómo puedo adaptar eso a mi situación presente? ¿Lo ven? Tremendo, ¿verdad? Ahora, esto cuando lo conectamos con el cuadro grande no es extraño para nada. Se recordarán que el cuadro que encontramos nosotros en la eternidad es que aquí está el trono de Dios y el Cordero. ¿Se acuerdan que la esposa está en el trono? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero recordarán que concéntricamente hablando, en el siguiente círculo tenemos a los 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes son gente. Porque si examinan lo que dicen ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo que es 5 probablemente, 4 o 5. Están dando gracias porque nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo, tribu y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No son ángeles, son gente. Es el siguiente círculo. Luego tenemos un siguiente círculo. Los 24 ancianos, ¿se acuerdan? Que se quitan sus coronas, las tiran a los pies del Señor Jesucristo. También son reyes y sacerdotes, pero ahí está el círculo de los 24 ancianos. Y luego dice, y a todo lo creado, ¿verdad? A todo lo creado oí decir. Y ahí están los miles de millares de ángeles y ahí está todo el resto, las multitudes. O sea, toda la vida ha habido círculos concéntricos. Toda la vida hay gente más lejos y más cerca. Toda la vida. ¿De qué depende? Por supuesto, Dios tiene un plan, ¿verdad? Por supuesto que tiene que ver con eso. Pero al final de cuentas, en este planeta estamos para hacer elecciones. Al final de cuentas habrá sido la elección que cada quien haya querido hacer, ¿verdad? Eso es. Así es que, pues, ¿por qué quedarnos en galerías si podemos estar en primera fila, ¿verdad? En la primera fila. Y yo no sé si vale la analogía, pero cuando yo estaba en la universidad, yo procuraba llegar temprano y sentarme hasta adelante. Si no me sentaba adelante, yo me distraigo muy fácil. Entonces no ponía atención, igual no era lo mismo. Entonces a mí me servía de analogía eso, ¿verdad? Y yo pensaba, no estoy diciendo que se sienten hasta adelante, siéntense donde quieran, pero a mí me sirvió de analogía eso porque pensé, bueno, qué gráfico ese principio, ¿verdad? Yo no quiero estar hasta atrás solo oyendo cosas bonitas, pero no haciendo nada con ellas. Yo quiero estar hasta adelante para poner toda la atención que pueda y asimilar, absorber, captar lo más posible la verdad, los principios, aprenderlos, entenderlos y que queden grabados en las tablas de mi corazón para poder ponerlos por obra. Amén. ¿A quién fue? Creo que fue a Jeremías. Dios le dijo, mira, o sea, cuando hables la gente va a pensar que está oyendo una, como dijo, esta es una redundancia, canción de cantores, no es eso, pero creo que es a Jeremías, le dijo, cuando hables van a pensar que es un cantor el que están oyendo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Van a oír tus palabras, pero no las van a poner por obra. Y a Jeremías fue uno al que terminaron metiendo en un pozo, ¿verdad? Por lo que estaba diciendo, porque era la verdad. Y muchas personas son así, solo están oyendo la melodía, pero no están asimilando las palabras. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló al Señor Jesucristo? Le habló audiblemente varias veces delante de las multitudes. Por ejemplo, cuando Él subió del río Jordán, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Más de alguien debe haber captado las palabras, pero el resto de la gente, ¿qué dijo? Tronó, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo encontró a Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, le habló audiblemente, ¿verdad? Saulo, ¿por qué me persigues? Y el resto de la gente que estaba allí no oyó las palabras. ¿Qué dijeron? Tronó. Tronó. Entonces escuchan el sonido, pero no oyen las palabras. Y hay cosas tan maravillosas que se predican desde los púlpitos y la verdad suena bien. El sonido, el sabor de la verdad es maravilloso.
¿Quién fue el profeta al que Dios le dijo, agarra este libro y trágatelo? Va a ser dulce en tus labios, pero te va a amargar el vientre. ¿Por qué dulce en los labios algo que amarga el vientre? Porque sigue siendo la verdad y la verdad es dulce. Sabe bien, se oye bien, suena bien, ¿verdad? Entonces mucha gente se queda solo con el sonido de la verdad, pero no disciernen las palabras para hacer algo con ellas. Amén. Hay una serie de versículos que traigo interesantemente del Antiguo Testamento para explicar este mismo principio. O sea, la palabra discípulo es algo que se estrena con el Nuevo Testamento. Pero la palabra talmid, estudiante, alumno, alguien que aprende, alguien que tiene que aprender, eso viene desde el principio. Así es que este principio es el mismo. Entonces no nos va a dar tiempo ahorita porque son muchas, lo vamos a dejar para la próxima semana, Dios mediante. Pero les voy a explicar cómo en términos modernos, Dios llamó a toda la nación de Israel a ser sus discípulos. Pero al final de cuentas, los únicos que llegaron a hacerlo fueron Josué, Caleb, Eleazar y Fines. Los únicos que cruzaron el Jordán, que sepamos, y entraron a la tierra de Canaán de esa primera generación. Pero van a ver cómo Dios todo el tiempo les dijo, oigan, aprendan y pongan por obra. ¿Sí? Por no hacerlo, toda esa generación no cruzó el río Jordán y entró a la tierra prometida. Entonces al final la elección es nuestra. Dios le sirve la mesa a todo el mundo, pero la elección es nuestra. Y el Señor Jesucristo operó de la misma manera. Le sirvió la mesa a todo el mundo, pero dejó que cada quien hiciera la elección que quisiera hacer, ¿verdad? De esa cuenta, al final de cuentas, solo 120, él contó solo con 120 discípulos, que son los que estaban en el aposento alto, esperando la promesa del Padre. Amén. Pero no importa si es uno, es un círculo del que podemos formar parte nosotros, si esa es nuestra elección, ¿verdad? Amén. Así es que dejémoslo allí y la otra semana continuamos, Dios mediante. Espero que esto nos esté bendiciendo. Gracias a Dios, démosle gracias al Señor. Gracias, Jesús, bendito sea tu nombre. Estas lecciones a mí me emocionan, me retan, me ubican, ¿sí? Y me hacen querer seguir adelante. Así es que espero que tengan el mismísimo efecto en todos. Dios mediante, gracias a Dios, eso es lo que nos mantiene. Amén. El Señor me salvó este año hace 40 años. Y una vez hablando con alguien le dije, tiene que haber sido real porque aquí sigo. O sea, tiene que haber sido de verdad porque aquí sigo. Amén. Pero esa es la cosa, ¿qué elecciones hemos hecho y seguimos haciendo, verdad? Gracias a Dios. Démosle toda la gloria. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, amo y dueño. Gracias por tu maravillosa palabra, por tus principios de verdad, por la roca de verdad. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu obra en nuestra vida. Tú has hecho y sigues haciendo la parte que a ti te corresponde, Señor, sirviéndonos la mesa con tanta liberalidad, con tanto amor, con tanta bondad. Bendito Señor. Señor, ahora nos corresponde a nosotros extender la mano y comer. Nos corresponde a nosotros prestar atención y hacer las elecciones pertinentes. Señor, toca nuestra voluntad y haznos hacer las elecciones que debamos para llegar a donde decimos que queremos llegar, en ti, Señor. En el nombre de Jesús, contando contigo, confiando en ti, sabiendo que tenemos a Cristo dentro, cosa que los antiguos no tenían. Sabemos que sí se puede. Gracias, Padre, por el llamado con el que nos estás llamando, Señor, y la tremenda oportunidad que nos das en esta vida de acercarnos a ti, de llegar hasta el trono, Señor. Ayúdanos a aprovecharla bien. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te damos toda la gloria. Oramos, Padre, que nos ayudes a discernir cómo está comportándose nuestro edificio espiritual con estas lluvias, con estos aguaceros, con esta pandemia. Cómo se comporta nuestro edificio espiritual, Señor, con los vientos, con los ríos,
Ayúdanos a ser sinceros y a examinarnos a nosotros mismos. Y ayúdanos a descubrir, Señor, si a lo mejor necesitamos cavar y ahondar un poquito más y arraigarnos un poquito más, buscando la verdad, los principios de verdad, Señor, y buscando arraigarnos en ellos. Gracias, te amamos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias por su atención. Los amamos.